Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con este tema tan importante que es el acoso escolar. Cómo prevenirlo, de qué instituciones, con qué mecanismos cuentan las instituciones públicas, cuáles son esas instituciones públicas para prevenirlo, para atenderlo y para acompañarnos en estos casos. Cerrábamos el bloque anterior con qué es lo que hace el Consejo Ciudadano, las medidas de prevención ambiental, el DIF, la Secretaría de Educación Pública, y aquí poner sobre la mesa que un reto especial para atender este problema es el hecho de que la educación es una facultad coordinada, así les llamamos a aquellas en las que participan los diferentes niveles de gobierno, el nivel federal, los niveles locales y pues bueno, los municipios también, las alcaldías están. Entonces, esto le imprime un reto más de coordinación justo y de articulación entre las instituciones. Así que a mí me gustaría mencionar ahora, hablando de COPRED, por ejemplo, que también nos llegan casos y somos parte además de este espacio interinstitucional de la red, junto con el Consejo y con el DIF. Tenemos casos, como les comentaba un poco al principio, en los que la orientación sexual, la identidad de género, la identificación con un grupo indígena, con la población indígena, situación migrante y alguna discapacidad son motivo de este acoso escolar. Así que, digamos, poniendo la atención del acoso escolar cuando la discriminación es la causal, pues, ¿qué acciones podemos tomar? Nosotros desde el Consejo pensamos que muchas acciones preventivas, pero también comentarles que además de estas acciones preventivas que tienen que ver con la sensibilización, con los procesos educativos, pues está el tema de la atención de casos que ya es una cuestión reactiva, ¿no? Es decir, cuando hay un caso de acoso en el que generalmente o frecuentemente está el tema de discriminación, pues pueden acudir al Consejo para prevenir y eliminar la discriminación y poner una queja, ya sea por la aplicación que tenemos, que puede ser descargada gratuitamente o de manera personal, ¿no? Por correo electrónico también, por teléfono. Entonces, ahora, ¿cuáles son los principales receptores de discriminación? He puesto ahorita 4 grupos de interés prioritario para el Consejo, pero en este sentido, ¿cómo ha sido en el caso de ustedes cuando trabajan de manera focalizada con algunos grupos, con algunas identidades? También está la cuestión de la interseccionalidad de la discriminación, es decir, a todas las personas nos cruzan más de una identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos estas diferenciaciones para justo no normalizar la violencia e identificar que quien padece el acoso escolar es por causas distintas, ¿no? No sé, Cristina. El principal objetivo de la violencia siempre es el ejercicio del poder, ¿no? Claro. El yo ejercer poder sobre otra persona. Así mismo es en el caso de la violencia escolar, ¿no? Entonces, cuando yo busco ejercer poder sobre alguien, por lo general lo hago sobre alguien que yo considero pudiera ser vulnerable, ¿no? En este caso, pues todos estos grupos que comentas y que además dentro de la violencia escolar hay 3 actores principales, ¿no? ¿Quién ejerce la violencia? ¿Quién es receptor de la violencia? Y las personas que observan la violencia. Entonces, por eso es muy importante esta cuestión de la prevención. Si yo hago acciones de prevención acerca de la no discriminación, acerca de la inclusión, acerca de abrirnos a estas nuevas posibilidades que a lo mejor son personas que yo considero diferentes, pero que en realidad no lo son, estas acciones ayudarán a disminuir la violencia escolar, ¿no? Es decir, que hay que atajar como las causas que nos hacen tener una relación de poder, ya sea histórico o en el espacio ahí. Y me olvidé mencionar además niñas, ¿no? Niñas es un grupo principal, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones de acoso, ciberacoso, ¿no? Ciberbullying, y que tienen que ver con una connotación sexual, que hoy ya es un delito, ¿no? Que, por ejemplo, todas estas fotos de sexting se vayan intercambiando, hoy ya es un delito. Sin embargo, en cuestiones de género es algo muy común, esta ciberviolencia o este acoso cibernético a través de temas sexuales, ¿no? Que tienen que ver con una cuestión de género. Y que afectan principalmente a las niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Así es. Claro, pero
Yo me regresaría nuevamente, porque finalmente cuando alguien decide ejercer la violencia sobre el otro, como bien se menciona, observas cuál es su punto de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué lo está haciendo vulnerable? Y cualquier situación que te haga diferente, para el que quiere ejercer la violencia va a ser suficiente. Puede ser el que sacas el 10 como el que saca el 0 o el 5, pero también puede ser que padezcas una enfermedad, que pueda ser vengas de alguna otra comunidad, a lo mejor que vengas que seas mexicano, pero estuvieses en Estados Unidos y no hablas bien el español. O sea, las diferencias pueden ser una y muchas, y a veces ni siquiera justificables. Entonces yo por eso me regresaría al tema de cómo estamos enseñando a convivir, porque finalmente cuando ya estamos hablando del convivir, estamos hablando de que tendría que ser de una manera respetuosa, lo cual implicaría que estoy aceptando al otro así como es, ¿no? Que puedo no estar de acuerdo con sus puntos de vista, pero que lo acepto como persona, como sujeto que es. Y eso pues lo tenemos que observar en los diferentes escenarios. Pero si en casa o en la escuela no se le da la cabida y se le respeta a esa persona con las propias condiciones en las que se encuentra, pues los demás van a aprender, ¿no? Por ejemplo, el tema del autismo es algo que hemos observado de manera constante. Sí, sabemos que se hizo todo un proceso de cultura de inclusión para que niños, niñas que estuvieran viviendo a lo mejor una situación de autismo pudieran ser parte de una comunidad educativa, y que si a lo mejor el docente no sabe cómo tratarlo, cómo atenderlo, cómo relacionar, si volvemos al tema de convivencia, cómo me relaciono con alguien que vive autismo, los estudiantes van a observar que es complicado y entonces puedo hacer un señalamiento y no convivo de manera adecuada, de manera respetuosa. Y aquí lo compartimos totalmente. La desinformación, además, por un lado son los prejuicios, ¿no? Pero por otro, en un paso anterior, muchas veces la desinformación, es decir, por ejemplo, ¿quién es una persona trans, ¿no? Claro. A ver, el español junto con otras lenguas originarias y junto con la lengua de señas mexicana son lenguas nacionales, ¿no? Entonces, tú hablas una, yo hablo otra, pero la dominante siempre ha sido el español. Entonces, ¿cómo vamos teniendo información sobre la historia, la cultura, otras formas de ser, de vivir, ¿no? Las identidades? No sé, desde la Secretaría de Educación Pública también, ¿cómo se observan estas diferencias? Quisiera retomar la frase que nos dice Ruth del aprender a convivir, ¿no? El aprender a convivir implica también una educación en igualdad. Y debemos de empezar desde las etapas tempranas. Recordemos que el favorecer el desarrollo moral y social de los niños implica también un adulto que esté dispuesto a esa escucha. Me parece que ahí es donde debemos de puntualizar el adulto, padre, madre, maestro, abuelo, el que esté a cargo de y en una relación con el niño, la niña, el joven, debe de desarrollar esa sensibilidad. O sea, usamos la palabra de resiliencia, de convivencia, de educación para la paz. O sea, más que hablar de la violencia y lo que genera, es cómo enseñar desde la casa o en el aula que debemos de ser sensibles al otro. Basta asomarnos en el transporte público con nuestro vecino para saber que ya no somos tan tolerantes a... Sin embargo, si empezamos a generar esos espacios de escucha, sobre todo cuando hay un conflicto en el aula, es porque el niño o la niña tiene la necesidad de decir algo. Busquemos entonces esos medios, pero eso implica que nosotros como adultos tenemos que ir también cambiando ciertos esquemas, porque ya están aprendiendo nuestros estudiantes de otra manera. Y claro, si yo quiero usar los métodos, las formas de antes, ya no nos va a funcionar. Entonces, sí buscar esos elementos, esas estrategias y no quitar el dedo del renglón, que la transformación viene a partir de, primero, la casa, o sea, qué pasa en el hogar y cómo me comunico estos padres de familia en la escuela. Claro. O sea, cómo podemos hacer funcionar la Secretaría de Educación Pública tiene los consejos de participación social, donde los padres asisten a la escuela. Sin embargo, hagamos una reflexión, no solo es el mobiliario físico lo que importa, sino qué actividades
en qué actividades puedo involucrar a esas familias para que se den cuenta, número uno, cómo se desarrolla un niño de manera integral, claro, en lo emocional, en lo social, esos lazos afectivos. Entonces creo que la tarea está ahí, o sea, nosotros como entidad de gobierno, diseñar y no quitar el dedo del renglón de estas estrategias donde podamos tener a los padres, a las madres y a los docentes trabajando en una misma Y ahora que dirección. comentas el tema, por un lado, de las familias, que traes a la mesa el tema de las familias, una causal también que de los casos que recibimos de acoso escolar es, por ejemplo, hijas e hijos de familias monoparentales, monomaternales, de familias en las que son dos madres, dos padres y tal, y esta cuestión tiene que abrirse, tiene que tratarse para entender la diferencia y tal, y generar los espacios, como dices, de horizontalidad entre niñas y niños para eliminar estas relaciones de poder que hay a partir de la información, a partir de que todos los estilos de vida, todos son respetados y más bien los límites son las faltas de respeto, la violencia, lo que agrede a la otra persona, lo que no me permite escucharle, lo que no me permite construir. Claro, y yo agregaría el hecho de cuando los padres, mamá, papá se están divorciando. Porque sí, sabemos que hay condiciones bastante particulares, pero también eso nos lleva a veces no ver las otras condiciones. Claro. Entonces, finalmente un niño, una niña, un adolescente puede estar viviendo una problemática que a los ojos de los adultos puede no ser relevante, puede no tener la importancia como para pasártela mal, para sentir que el mundo se te está acabando y que eso puede llegar a ser un motivo para que alguien más llegue y te violente o te señale. Empezar a señalarte ya implica empezar un proceso de violencia. Claro, pues bueno, vamos a cerrar por ahora, pero sigan con nosotros porque nos queda un último espacio de discusión sobre todas estas cosas que se nos han quedado en el tintero. Sigan con nosotros, por favor.